pronto me votan. Entonces, el miedo le impide venir acá. Es el miedo que yo entiendo. Todos los seres humanos sentimos miedo. Alguien dijo, todo el mundo es dueño de su miedo, cada uno tiene su propio miedo. Pero hay una diferencia entre quienes sentimos miedo y nos esforzamos interiormente para superar ese miedo y actuamos doblegando el miedo, y los otros que simplemente se dejan vencer por el miedo, que es lo que se llama realmente cobardía, la persona que se deja doblegar por el miedo. En eso consiste la cobardía. La cobardía no consiste en sentir miedo, sino en dejarse doblegar por el miedo. Y la valentía también. El que es valiente no es el que no siente miedo, no, el valiente también siente miedo, pero es el que es capaz de sobreponerse interiormente a ese miedo y actúa. Pues bien, ustedes conocen mejor a sus compañeros y sabrán qué pasa. Hay de pronto algún tercer grupo de personas que no asisten porque no tienen conciencia todavía del problema. Yo recuerdo en alguna reunión anterior que yo les dije a los del sindicato, vea, la cuota que cada uno debe aportar para el sindicato es el 10%. Esa es la cuota mensual que deben estar aportando. No, pues abrieron los ojos y se angustiaron todos. Yo, no, es que la gente no puede, ya no tiene cómo sacar el 10% de su salario. Y dije, ¿y cómo va a ser? Si no puede ir con el 90%, ¿cómo va a ser con usted con el 0%? Porque le suprimen la entidad. Entonces no tiene formas de aportar el 10% para esta lucha, para salvar su estabilidad laboral, y prefiere perder el 100% y no arriesgar ese 10%. Bueno, de todas maneras, el consejo no fue acatado. Ustedes saben que no están aportando el 10%. Y eso implica que el sindicato está actuando con muchas limitaciones en este momento. Hay otros sindicatos que trabajan con el 1% del aporte, pero en circunstancias muy distintas. Tienen mayor cantidad de afiliados, algunos tienen su sede propia y no están ante la inminencia de la supresión de la entidad. Es que aquí, como se lo acaba de recordar Francilena, es que ustedes están a un poquito más de 2 meses, a unos días más, unas horas más de 2 meses, de que desaparezca o no el DAS. El gobierno lo ha anunciado y creo que ninguno de ustedes dirá que el gobierno le ha faltado sinceridad o le ha faltado lealtad con ustedes cuando les ha dicho, voy a suprimir el DAS. Y además, ustedes saben que el gobierno ha presentado mensaje de urgencia al Congreso. ¿Qué significa un mensaje de urgencia? Que obliga al Congreso a decidir primero sobre ese proyecto que tiene mensaje de urgencia que sobre los demás. Entonces el Congreso está obligado a decidir primero sobre si acoge o no el proyecto del gobierno para suprimir el DAS, que resolver sobre otros proyectos. Luego, está muy cerca el día en que ustedes respiren tranquilos y digan, ay, ya se resolvió, suprimieron el DAS, entonces ahora sí voy a ver qué más hago por otro lado. Esa es una tranquilidad, ¿no? Saber definitivamente que le suprimieron ya y que entonces tiene que buscar su vida por otro lado. O seguir sufriendo, que pasen los 60 días, que no le supriman el DAS, y que entonces queda la expectativa de qué sucederá a partir del 20 de julio. Esa es una labor eminentemente política. Yo como abogado, desde luego, les doy un soporte jurídico. Yo puedo señalar muchas cosas en relación sobre la inconstitucionalidad en que eventualmente puede haberse incurrido en el trámite del proyecto de ley para tumbarlo en la Corte Constitucional. Pero ¿sabe qué sucederá? Que el día en que la Corte diga que ese proyecto, por ejemplo, que lo dijera, que ese proyecto es inconstitucional, hace rato está suprimido y liquidado el DAS. De hecho, ya lo estará. Entonces, mi soporte jurídico
no es lo suficientemente eficaz desde ese punto de vista. ¿Desde qué otro punto de vista puede serlo? Que el soporte jurídico sirve para construir argumentación y poder convencer a los parlamentarios de que ese proyecto de ley pugna con principios constitucionales. No voy a expresar en este momento, por razones de estrategia en el manejo de este tema, de cuáles son las argumentaciones que les damos persona a persona, oído a oído de cada parlamentario. Desde luego que el DAS lo tendrá que saber, pero que lo sepa en su momento. Pero que nosotros tengamos primero la oportunidad de convencer a algunos parlamentarios para que ellos vean de que la supresión del DAS atenta contra determinados principios constitucionales. Ahí sirve una argumentación. Y la argumentación sirve para convencerlo no solamente de razones de inconstitucionalidad, sino de razones de inconveniencia. Ese es otro soporte, otro aporte que yo también le hago al sindicato ante el Congreso para señalar múltiples razones de inconveniencia de por qué el DAS no debe ser suprimido. Las razones que han dado por parte del señor gobierno, pues hasta este momento no son convincentes. Que ha habido corrupción en el DAS, toda la vida ha existido corrupción en el DAS, toda la vida ha habido corrupción en la justicia, toda la vida ha habido corrupción en el Congreso, toda la vida ha habido corrupción en las fuerzas militares y en la policía, pero no se han acabado las cortes, ni los jueces, ni los militares, ni los policías, ni los congresistas. Es que la corrupción es algo inherente al ser humano. Las instituciones no son las que están corrompidas. Hay corrupción en la institución en la medida en que a veces hay hombres corruptos en ellas. Pero si fuéramos a mirar los escándalos del DAS, las chuzadas y las listas que se pasaron a grupos paramilitares de defensores de derechos humanos y sindicalistas para que fueran asesinados, esa es una parte muy pequeña de la corrupción que ha habido, por ejemplo, en la policía y en las fuerzas militares. Y aquí no se ha propuesto nada para acabar con ellas. Entonces, el tema de la corrupción de algunas personas no es un argumento serio para acabar el DAS. Ha habido o están complicadas algunas personas, alrededor de unas 30 o 35 personas, que están complicadas ahí con problemas que algunas serán condenadas y otras serán absueltas, o bueno, qué sé yo, pero no son sino 30 y pico personas de 6.000 y pico, de 6.500 personas. Lo cual quiere decir que 6.400 y pico son personas honestas, son personas limpias, son personas correctas. Y además que no llegaron al DAS recientemente, ayer, antier, hace 1, 2 o 3 meses o 6 meses, que son personas como ustedes que llevan años en la institución, que antes de ingresar les hicieron estudios de seguridad, de confiabilidad, y que no solamente los avalaron esos estudios, sino que además su permanencia en la institución indica que ustedes han cumplido leal y eficientemente, puede que con errores humanos, porque todos son humanos, pero que han cumplido bien sus funciones. Entonces el cargo de corrupción no pesa sobre los 6.400 y pico de funcionarios restantes del DAS, lo cual muestra a las claras de que esa es una discusión